Y como cada episodio lo tenemos a él, al licenciado en Historia Martín Romeni en Jugando con Fuego para, obviamente, lo que nos dejó pendiente del episodio anterior, que es la Guerra del Paraguay, lo prometido es deuda. Bienvenido Martín Romeni a Jugando con Fuego. Hola, buenas tardes, Ferale, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Hoy volvemos un poquito a la historia, ¿no? Tuvimos un poco Sí. de actualidad y hoy volvemos Nos a la diste historia. vacaciones de invierno. Sí. ¿Estudiaron para hoy? Creo que sí, ¿no? Algo, sí. Buenísimo. Sí, hoy vamos a charlar un ratito de lo que fue el conflicto bélico más importante de la historia de América Latina, ¿no? Es un conflicto que no se habla mucho, quizás tiempo atrás era mucho más importante, pero es clave, es un evento clave para cómo se configuró la región con respecto a lo que es el hoy América Latina, ¿no? No hubiese sido lo mismo sin la guerra del Paraguay. La guerra del Paraguay fue en el siglo XIX, ¿sí? Es una guerra que duró 6 años, entre 1864 y 1870. En la Argentina ya era la Argentina liberal, o sea, había caído Rosas y después de esa derrota de Rosas también había caído Urquiza, y ya los liberales porteños eran los que gobernaban y van a ser quienes configuren el Estado-Nación en Argentina, ¿no? Esa Argentina que hoy Milei dice que fue potencia, ¿no? Estamos entrando en ese proceso. Presidía la Argentina nuestro inefable Bartolomé Mitre. Hoy vamos a hablar un poquito de Mitre, ya como presidente, ¿no? No como historiador, sino como presidente de la nación. Alguien que vos querés mucho. Claro, es el padre de la historia oficial argentina, ¿no? Bartolomé Mitre, pero que bueno, si hay algo que puede dársele es que fue político porque fue presidente, fue militar porque fue el general en jefe de las tropas en esta guerra, y también fue historiador, ¿no? Hizo bastante de todo. Pero bueno, vamos a ver, fue un gran político y un pésimo militar, vamos a hablar un poquito de eso. Y es un conflicto que no solo fue entre dos países, sino que fue un conflicto regional, ¿sí? En su momento, la Guerra del Paraguay fue conocida como la Guerra de la Triple Alianza, ¿sí? ¿Por qué Guerra de la Triple Alianza? Porque fue una guerra en que se dio una alianza rara entre la Argentina, el Imperio de Brasil y la nación muy joven del Uruguay, contra el Paraguay, ¿sí? Fueron 3 naciones de la región en guerra contra el Paraguay. Ese nombre de Triple Alianza, ya en la misma época, tuvo muchos detractores, hubo muchos, hasta mismo del Partido Liberal, que criticaron esta guerra. El más acérrimo crítico de esta guerra fue Alberdi, ¿sí? Y Alberdi le cambió el nombre a la guerra, entonces dijo, fue la guerra de la triple infamia, decía Alberdi, ¿sí? Le cambió el nombre. Un historiador amigo mío, que es contemporáneo, le cambió nuevamente el nombre y él la nombra como la guerra de la cuádruple infamia, porque dice que lo que le faltó a Alberdi fue agregar el componente europeo en la guerra, sobre todo la injerencia de Inglaterra. Juan Godoy, se los recomiendo, así se llama su libro, Guerra de la cuádruple infamia. Porque claro, también hay una cuestión de los ingleses queriendo meter mano en la región. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando hablamos el año pasado, por noviembre, de la vuelta obligado? Sí. De ese conflicto que había sido entre el gobierno de Rosas con Inglaterra y con Francia, que ¿qué es lo que querían? Tener libre navegación de los ríos interiores. Bueno, eso que con Rosas no pudieron, con la guerra del Paraguay lo va a lograr Inglaterra, sobre todo Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué? Y porque ya logró poner los gobiernos afines en cada lugar, o sea, tenía gobierno afín en la Argentina, con Mitre. Tenía, si bien había una guerra en el Uruguay entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, buscaba tener un gobierno afín en el Uruguay, que también lo logra. El Imperio del Brasil, por supuesto, era casi una colonia inglesa, y le quedaba un peón por sacar a Inglaterra, que es justamente el gobierno autónomo del Paraguay, ¿sí? Que estaba gobernado por un militar que era el mariscal López, que venía gobernado por otro proceso largo del doctor Francia, y que habían hecho un proceso autónomo. Un proceso autónomo que tenía industria propia, que tenía mercado interno propio, que tenía caminos propios, que producía armas, producía hasta ferrocarriles, o sea, tenía hasta trenes propios el Paraguay. Y por supuesto, esta Inglaterra, superpotencia mundial, que se había expandido en el mundo de una manera imperial, necesitaba romper ese ejemplo. ¿Para qué? Para que la América Latina sea dependiente y sea productora de materias primas. Para que la región sea lo que es hoy, ¿no? Claro.
tenían que destruir ese ejemplo del Paraguay para que la región sea quien produzca los bienes primarios que los países industrializados como Inglaterra produzcan en manufacturas. El conflicto fue por una excusa en realidad de una injerencia de Brasil y de Argentina en el Uruguay. Había muchos tratados bilaterales entre todos los países de que no podía haber injerencia entre uno y otro, pero ¿por qué dice infamia Alberdi? Porque era muy claro que lo que se busca. Primero, la locura de, imagínense, la Argentina y sobre todo el Brasil unidos contra una nación pequeña como el Paraguay, ¿no? Ya pensemos ese proceso como un proceso de genocidio que sucedió en esa época, ¿sí? De la eliminación de un otro. Ahora vamos a ver hasta qué momento. Pensémoslo como lo que está sucediendo hoy en la Franja de Gaza. ¿Por qué lo digo? Porque no hay una guerra, ¿sí? Sino que es un proceso donde los dos antagonismos no hay una cuestión de iguales, ¿no? Es un poder muy, muy fuerte socavando a otro que no puede hacerle frente. Ahora bien, es en toda la región del litoral. Vos pensás que casi todo Misiones, todo Formosa, todo Chaco eran Paraguay. Parte del Mato Grosso, de lo que hoy es el Mato Grosso brasilero, también era Paraguay. Esos territorios, Argentina y Brasil, se los sacan a Paraguay en la guerra, en esta guerra que estamos hablando. Pero combates se dieron desde Corrientes para arriba, por lo que es la ruta 12. Hay todavía, si vos haces la ruta en auto, ahí están los sitios y hay museos de donde fueron los combates. Bueno, esta alianza de países que se da, le da la jefatura del ejército a Mitre. Y Mitre da un discurso, ¿sí? Acá en Buenos Aires, donde dice: en 12 horas vamos a estar en los cuarteles, en 15 días vamos a estar en la campaña y en 3 meses vamos a estar en Asunción. Con lo cual, entendían que ese poderío militar que tenía tanto la Argentina en su alianza con el Brasil iba a derrotar fácilmente a los ejércitos paraguayos, ¿no? En primer lugar, se equivocó Mitre. Esta guerra se lleva puesta a su presidencia. Él termina su presidencia sin poder terminar este conflicto. Luego lo termina la presidencia que le sigue, que es la de Sarmiento. Sí, pero Mitre, primero porque era un pésimo estratega militar, empieza a perder muchos combates donde mueren, ahora vamos a dar un poquito de números, pero mueren miles y miles de personas en combates que casi todos los ganaba el Paraguay. ¿Sí? El Paraguay, imagínense que Mitre dice: esta guerra termina en 3 meses y la guerra duró 6 años. ¿Sí? Un montón. Y que Mitre termina esfumando su carrera política, nunca más va a tener luz, si bien es dirigente hasta que muere, no más va a tener la luz que tenía en este momento, justamente por su derrota en este conflicto. Si bien la Triple Alianza termina ganando la guerra, Mitre es un gran perdedor de esta... Hay diversos combates, ¿no? Que son muy, muy conocidos, donde se da una especie de tablas, ¿no? Si bien avanzan los países invasores, el Paraguay, el Estado paraguayo empieza a ser un Estado en guerra, ¿no? Todos pelean, las mujeres, los niños, hacen tierra arrasada cuando avanza el ejército enemigo, no hay forma de que los puedan doblegar, los terminan doblegando a los 6 años, ¿sí? En la presidencia de Sarmiento. Decir también que a Sarmiento le muere su hijo en esta guerra. Dominguito Sarmiento muere en el frente de batalla de la guerra del Paraguay. Después, Sarmiento termina eligiendo el Paraguay para morir también, ¿no? Fíjense cómo los marcó a todos estos dirigentes este proceso. Y la alianza termina venciendo al Paraguay y se termina dando lo que quería Inglaterra. Los costos de esta guerra para el Paraguay son tremendos hasta el día de hoy. En cifras, podemos decir que de muertos, según los historiadores, es muy grande la brecha, pero ya la cifra base, digamos, es muy grande, es entre 300.000 y 1.200.000 muertos. ¿Vieron cuando yo le dije? Imagínense, 1.200.000 muertos. No sé cuántos habrá ahora en la guerra de Ucrania y Rusia, que lleva un par de años, que lleva 4 o 5 años, pero puedo asegurarles que no es ese número. Imagínense también las poblaciones que eran mucho más chicas también. ¿Por qué, Martín, por qué tanta brecha en la diferencia que proponés de 300 a 1.200.000? ¿Cuál era? Porque es muy difícil calcularlo, ¿vale? Por la época, según el historiador, o sea, la mayoría de los que historizaron este proceso, salvo
los contemporáneos como León Pomero y como les dije Juan Godoy, eran todos escritores del mitrismo liberal, con lo cual achicaban este proceso de daño. Lo que sí es real es que en el Paraguay asesinaron al 90% de la población masculina. Sí. De varones. Y sabés que, perdón, Fer, sabés que me pasó esta semana justamente, y me acordé de vos que habías propuesto el tema, que donde yo trabajo es un comercio y hay muchos extranjeros, y vino gente del Paraguay, y contaban eso, la falta de cómo los marcó la guerra de Paraguay por la falta de población y la falta de hombres que hay en Paraguay. Y vos decís, estamos hablando de años atrás y todavía lo siguen recordando vivamente, y más allá de eso, recordando de esta falta de hombres o de población, ¿no? De cómo se arrasó en la guerra, mejor dicho, con todo eso. Sí, la guerra en Paraguay, la guerra del Paraguay se nombra todo el tiempo. Ya les dije, perdió más de la mitad de su territorio, ¿no? El Paraguay sigue luchando porque Formosa y Chaco sean paraguayos. Mientras dure el Estado paraguayo, esa lucha va a continuar. Por eso es algo muy vivo en las escuelas, ¿no? Claro. Eso lo tienen tan presente. Nosotros claro. Lo vemos como algo, como decís vos, no se habla tanto en la historia argentina, pero sí para ellos. Yo lo siento, a ver, corregime vos, sos el historiador, pero como unas Malvinas nuestras, ¿no? Formosa y Chaco. Sí, sin duda. No solo eso, sino también la zona norte, el Mato Grosso. O sea, hoy el Paraguay es una colonia de la soja brasilera. No puede despegar como país fruto de este conflicto que lo marcó de por vida. Con respecto a las tropas argentinas, decir que fue una guerra muy impopular. La población, sean grandes racias donde se agarraron a los soldados que tenían que ir a pelear, y esos soldados iban grillados. ¿Por qué es esto? Porque la mayoría eran correntinos, entrerrianos, cordobeses, santafesinos, que no veían al paraguayo como al enemigo, veían como al enemigo al brasilero o al porteño. Ese era el enemigo del interior de nuestro territorio en esa época, y no el Paraguay. Entonces fue una guerra muy popular. Esto se entiende también en por qué fue tan larga la extensión, porque los tipos no querían pelear en dicha guerra, ¿no? Que de nuevo es uno de los hitos del inicio de la dependencia liberal de la América Latina con respecto a lo que era el poderío europeo. Hoy podemos sumar al norteamericano, ¿no? Clarísimo, la verdad que nada, es un tema que podemos hablar horas y horas y horas, y que no, lo que me gusta y lo que siempre rescatamos, o creo que vos también, que formás parte de Jugando con Fuego hace tanto tiempo, de tener este espacio donde se hablen de cosas que no se hablan cotidianamente o en las escuelas no se dan, y cómo influimos también en otros países, como hablábamos recién del territorio y lo presente que nos tiene. Cuando nosotros luchamos tanto por algo, otros países también luchan por lo suyo, ¿no? Y siguen siendo discusiones actuales, porque como fue la vuelta obligada de Rosas o fue la guerra del Paraguay, hoy es la discusión por la hidrovía. Cuando ustedes en los medios vean la discusión por la hidrovía, es exactamente la misma discusión. La ruta por la cual sacar de forma más barata bienes que ellos necesitan para producir. Eso no cambió absolutamente en nada. No, y lo que tampoco cambió en nada es que les importa un pedo, hablando y pronto, la población, ¿no? Como siempre. Sí, no, el formato imperial colonialista de los países centrales es extractivista, y es el rol que a esta región le toca la División Internacional del Trabajo, ¿no? Esto es macroeconomía 1 de la UBA, pero claramente es de esta manera. ¿No vieron la entrega a Máximo Kirchner en Cenital? Bien. ¿Vieron que es oyente del programa? ¿Se cuenta? No sé si se dieron cuenta. Levanto y me voy. Máximo Kirchner. Bien, no, porque igual después le voy a dar un mensaje para decir que nos cite la próxima, porque claro, cuando estaba hablando un poquito de geopolítica regional, habló justamente del Plan Monroe. Uno tiene a Monroe, que es lo que damos nosotros, porque eso claramente nos robó la idea. No esperábamos otra cosa de él, mira. Obvio, por supuesto. Mándale un saludo por la duda. Obvio, Cris. Te extrañamos. De un curso, eso. Bien, se iniciaron unos cursos abiertos a toda la comunidad, o sea, no hay que inscribirte en la Universidad de las Madres.
que van a iniciar, el que hoy inicia el 20 de agosto, es virtual. Vamos a ver si también podemos hacer encuentros presenciales. Son 4 miércoles los encuentros, de 19 a 21 horas. Después en las redes de Juan Fuego está el formulario para inscribir. En el caso del que voy a dar yo, es sobre la historia del movimiento obrero argentino, de sus inicios a mediados del siglo XIX hasta la actualidad, en 4 encuentros, ir recorriendo cómo ese peso el movimiento obrero se construyendo y modificando según las épocas, ¿no? Y si no, pueden entrar directamente a la página de la Universidad de las Madres. Claro, en la página o en las redes de Madres hay todos los cursos. Yo nombré el mío, pero hay varios que se están abiertos a toda la vida. Martín, un placer como siempre. Tener un juego y tema sorpresa para la siguiente. Para la semana vamos a ver qué preparamos. Ustedes estudian hermano y claro, no te voy a dar un machete, te agarra. No puedo apretar. Gracias, un placer como siempre, Romeni, licenciado en Historia. Nos vemos.